Muy buenos días. Un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Padre porque una vez más, en su gran amor para con nosotros, en ese amor incondicional, nos permite que nos podamos reunir a través de este medio, por supuesto. Así que un fuerte abrazo, sean todos muy bendecidos y la gratitud siempre a nuestro eterno Dios por darnos este privilegio de reunirnos una vez a la semana, pero una vez que la aprovechamos al máximo ese momento de poder conversar. Gracias por todas y cada uno de los que ya comenzaron a conectarse y también por todas aquellas personas que se conectarán a lo largo y ancho del tema de hoy. Y por supuesto, gracias a aquellos que verán y oirán este video posterior a su grabación. ¿Ok? Así que para todos y para todas, un gran abrazo. Para aquellos a quienes no les he dado el feliz año de este nuevo año, un feliz año, un año que promete, un año que nos insta a estar expectante para visualizar y alcanzar aquello que ya nuestro Padre eterno tiene para nosotros. Así que abrazos para todos. Fíjense, les recuerdo también nuestras redes sociales, nuestras redes en Instagram, Facebook, en nuestro canal de YouTube, Telegram, todas y cada uno de estos medios por los cuales nos podemos comunicar como Apóstol José Silva. Modestia aparte, Apóstol José Silva, y allí usted podrá visualizar en nuestro canal de YouTube nuestros videos. ¿Ok? Bien, son ya 11:35 aparentemente. Un abrazo para Alfredo, para Jacqueline, que ya está conectada, y para todos aquellos, para el Ministerio de Fundamentos Apostólicos y Proféticos Elohim. Fíjense, hoy el tema va a ser un tema muy sencillo, pero más allá de la sencillez del tema, es la práctica que podamos nosotros hacer con respecto a lo que oigamos de este tema. Porque estamos procurando dar cada semana temas prácticos, no tan profundos teológicamente, ni tan profundos desde el punto de vista filosófico, sino tratando de dar un tema práctico, que dar herramientas, esa sería la palabra más adecuada, herramientas con el fin, con el propósito, con el objetivo de que sea fácil de digerir, fácil de manejar, y al mismo tiempo, por supuesto, ese mismo venga como consecuencia una fácil práctica o una facilidad de practicar el tema, porque esa es la idea. La idea es que tengamos en nuestras manos herramientas que podamos practicar en nuestra vida diaria, porque es aquí donde necesitamos estas herramientas para tener mejor calidad de vida en todos los aspectos: físicos, psíquicos, biológicos, económicos, laborales, profesionales, familiares, en todos los aspectos. Y por ende, por supuesto, ese manual de vida llamado Biblia nos da esa gran oportunidad. ¿Ok? Bien, voy a hacer un breve recuento de lo que hablamos el domingo pasado, porque de alguna forma el tema de hoy va a ser, no voy a hablar de que es una continuidad, pero sí se enlaza o se entrelaza con el tema del domingo pasado. Fíjense, el domingo pasado hablamos de un punto introductorio basado en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, donde está resumida en parte los eventos que estaban aconteciendo en aquella época, cuando los filisteos, atacaban constantemente al pueblo de Dios. Entonces el profeta Samuel
les da algunas indicaciones al pueblo y entre ellos le dice, bueno, si ustedes se vuelven a Dios y apartan de ustedes todos los dioses paganos y todo lo que usted pudo haber leído allí, pues Dios se volverá a ustedes y los librará de los filisteos. Y de alguna manera eso sucedió. Entonces, como testimonio de ello, el profeta Samuel colocó una piedra, dice la Escritura, entre Mizpa y Sen. Entre Mizpa y Sen. Y dijimos ese domingo pasado que la palabra Mizpa quiere decir atalaya, ¿ok? Y la palabra Sen, nombre, ¿ok? También tiene otras acepciones, pero más o menos ese es el punto básico. Entonces, pero lo que quiero enfatizar hoy con ese tema introductorio que dimos es que la piedra está entre ambas localidades, por así decirlo, ambos pueblos. Y la palabra piedra en la Biblia simbólicamente tiene muchas acepciones, entre ellas revelación. Recuerda aquello que Jesús dijo, y sobre esta roca, sobre la revelación que había recibido Pedro, edificaré mi iglesia. Entonces, y además de eso, el mismo apóstol Pedro en su carta dice que nosotros somos piedras vivas, o sea, somos testimonio. Entonces, a la palabra piedra, entre una de sus acepciones, revelación, también es testigo, es testimonio, es vivencia. Es decir, una piedra se coloca, recuerda que también Josué colocó una piedra como de almohada en su huida que tenía del señor Esaú. Entonces, y después él colocó esa piedra como un testimonio, como un testigo de lo que de allí vendría. Entonces la piedra tiene esa simbología escrituralmente hablando. Entonces, cuando hablamos de que él puso esa piedra, estamos hablando de que él puso una revelación, un testigo, un testimonio entre el atalaya, la atalaya que también es vigilante, es profeta, es guardián, y entre Sen, nombre, pero que también en otras de sus acepciones quiere decir prosperidad, que habla de prosperidad, que habla de alcanzar fama, de alcanzar, de tener alcance en nuestras metas, en fin. Entonces, dijimos tres cosas bien interesantes la semana pasada y las quiero recordar, que fueron en relación a esta, que fue que el Padre Eterno ha sido, sin lugar a dudas, nuestro atalaya, que cual profeta, que como guardián nos ha estado dando guianza, nos ha estado alertando y alentando para que nosotros tomemos o nos encaminemos por el camino correcto. Ese ha sido el plan de Dios para con nosotros. Por otra parte, decíamos como número 2 que Él no ha dejado de ayudarnos. Es decir, Él es lo que dijo el profeta Samuel, Él es Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Él no ha dejado de ayudarnos. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. En fin, y luego, ¿para qué nos ayudaba el Señor? Bueno, la finalidad es llevarnos a la prosperidad y a la abundancia que Él tiene en el alcance de nuestros logros, triunfos y alcances. Por eso los principios establecidos en las Escrituras son útiles para cualquier área de nuestras vidas, solo que hay que visualizar cómo aplico el principio en un área determinada. Los principios no tienen un área específica, sino que te especifican áreas donde tú tienes que aplicarlo. Bueno, ya hablaremos de eso más adelante. En segundo lugar, el mensaje lo llamamos en esa oportunidad, sigamos haciendo, o mejor dicho, siempre hagamos el bien. Basándonos en lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10, que no dejemos de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Esto es importante, ¿ok? Entonces el tema lo llamamos en esa oportunidad, siempre hagamos el bien, siempre. No es que hoy lo voy a hacer y mañana lo dejo de hacer, no, es siempre.
es siempre: no dejemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. ¿Ok? Ok. Por otra parte, hablábamos de que a veces cosechábamos cosas que no habíamos sembrado, y eso por supuesto nos traía malestar, disgusto, incertidumbre, rabia, muchísimas otras cosas, e inclusive nos colocaba en una posición dudosa en cuanto a la efectividad del principio como tal, e inclusive nos colocaba en una posición dudosa en cuanto a la credibilidad para con nuestro Dios. Todo eso lo dijimos la semana pasada, y quiero que, si usted quiere volver a oír el video, puede hacerlo, está en nuestro canal de YouTube. Fíjate. Pero también dijimos que había que recordar aquellas dos, entre otras parábolas, dos parábolas muy conocidas, que es la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. La cizaña, la mala hierba, siempre van a estar presentes. Oído con lo que voy a decir. Usted puede reprender lo que usted quiera reprender. Usted puede escoger la semilla que usted pueda escoger. Usted puede hacer muchísimas cosas que están bien, son válidas, por supuesto, pero la cizaña, la mala hierba, van a estar intrínsecas, forman parte del mismo paquete. Usted va a decir: no, eso no puede ser, porque nuestro Dios, así hay muchas personas que se enfatizan, eso no puede ser, porque es que nuestro Dios es un Dios de orden. Bueno, sí. La tierra, Dios es un Dios de orden, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Para qué ese es un Dios de orden? Para poner orden donde haya desorden. ¿Para qué ese es un Dios de luz? Para poner luz donde haya oscuridad. ¿Para qué ese es un Dios de amor? Para que poner amor donde haya odio. Pero nosotros siempre buscamos no podemos aceptar que un Dios de amor, por ejemplo, ¿cómo entenderíamos que un Dios de amor permitió que su propio hijo fuera condenado en la cruz siendo inocente? Contéstame esa pregunta. Y luego seguimos hablando. Bien, entonces, ¿qué hacer mientras espero la cosecha de lo que sembré? ¿Qué hacer? En primer lugar, dijimos que es oír y seguir oyendo la palabra de Dios. En segundo lugar, es creer y hablar. ¿Qué voy a hablar? Todo aquello que creo. Lo que yo no creo no lo hablo. Creí, por lo cual hablé. En tercer lugar, debo hacer lo que me corresponde: declarar, decretar, determinar, con base o sobre la base de lo que Dios me ha revelado, de lo que Dios me ha enseñado, de lo que a mí se me ha instruido, en lo que me ha instruido y en lo que yo creo. No es confesar y decretar y determinar a mi antojo. No, hay principios para ello. Número 4, es esperar con paciencia. Pacientemente esperé en el Señor. Él se inclinó a mí y me oyó. Me libró de mi aflicción. Sacó mis pies del lodo cenagoso y puso mi pie sobre una piedra firme. O sea, todas esas cosas son interesantes e importantes de revisarlas antes de proferir palabras que luego uno tenga que tratar de recogerlas. Y por último es siempre hacer el bien. ¿Por qué? Jamás cansarnos de hacer el bien, porque a la larga, o mejor dicho, a su tiempo cosecharemos si nos desmayamos. ¿Cuál será el resultado de esto que hacemos mientras esperamos la cosecha? El resultado será que llega la cosecha esperada. Todo eso y mucho más, y más explicado con detalles, lo vimos el domingo próximo pasado, y ahí está el tema guardado. Otra cosa bien importante que decíamos el domingo es que hay una ley o un principio universal que fue el que tratamos de desglosar el domingo pasado, que es la ley de las compensaciones, la ley de la retribución, ley de reciprocidad, o ley de causa y efecto, o
normalmente llamada ley de siembra y cosecha. Todas y cada una de esas cosas fueron explicadas al detalle el domingo pasado. Así que este es el fundamento, la base de lo que yo hoy tomo, recordando este punto, para hablar del tema de hoy, el cual lo voy a basar en 1 de Corintios capítulos 3, versículo 6, y comenzamos con la continuidad de este tema, o algo que lo vamos a entrelazar, ¿ok? En 1 de Corintios capítulo 3, versículo 6, siguiendo la misma tónica de lo que venimos hablando, debemos afirmar lo que estableció el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Yo, Pablo, planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo sembré, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Es decir, significa entonces que Dios, ha establecido un conjunto de leyes universales que yo llamo principios divinos, para que los habitantes del mundo, incluyéndonos por supuesto, lo cumplamos y así obtengamos lo que Él ya preparó de antemano. Voy a repetir esto porque esto, para poderlo practicar, hay que entenderlo. No se tiene un aprendizaje sin práctica. Entonces, fíjate, significa que Él, Dios, ha establecido un conjunto de leyes universales, las cuales yo llamo principios divinos, para que los habitantes del mundo lo cumplamos y así obtengamos el fruto o el resultado de lo que Él ya preparó de antemano. Es decir, lo que Él preparó de antemano. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que andamos en obras preparadas de antemano. Lo que ya Él preparó de antemano se manifiestan en nuestras vidas cuando nosotros sabemos, entendemos, practicamos, aprendemos los principios que ya Él estableció. Es decir, es una obra preparada de antemano, o buenas obras preparadas de antemano. Pero por supuesto, esas obras preparadas de antemano, que ya están preparadas, para que ellas se manifiesten o nos las encontremos por el camino en que andamos, tiene que practicarse los principios establecidos por Dios para llegar a ello. No entender, pastor. Pero si lo tiene ya preparado, pero porque en el libro de Josué capítulo 1, se me viene ahora a la mente, Dios le dice: toma y posee la tierra que te he entregado. Bueno, ya va, Señor. Pero si me la entregaste, ¿por qué tengo que ir a poseerla? Bueno, porque tienes que poner tu parte. Entra y posee la tierra que ya te entregué. Entonces, cuando Pablo, el apóstol Pablo, da esta expresión que la hemos leído cualquier cantidad de veces, cuando nos dice: ¿sabes qué? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, que depende de Dios absolutamente todas las demás cosas, indistintamente de lo que tú crees que hagas bien o hagas mal. Lo importante es que tu semilla, tu siembra y tu actitud en cuanto a esté consona con lo que ya Él preparó para ti. Vamos a continuar. Fíjate, significa entonces que lo que Él ha establecido un conjunto de leyes universales, principios divinos,
para que los habitantes del mundo lo cumplamos y así obtener lo que Él ya preparó para nosotros. Obtenerlo, adquirirlo, poseerlo. Eso es lo que significa el crecimiento, lo ha dado Dios. Significa también que el crecimiento de cualquier planta y por ende el fruto de la misma depende directamente de Dios. Eso es más fácil de entender. Como número 3, significa que los pensamientos de Dios para con el hombre son siempre buscando nuestro bienestar. Repito esto. Significa que los pensamientos de Dios para con el hombre son siempre buscando su bienestar, el bienestar del hombre. En Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, o establece esa escritura, que los pensamientos de Dios Padre para con nosotros son pensamientos siempre de bien y no de mal. Son pensamientos de bienestar y no de mal, y no de calamidad. Son pensamientos de un futuro lleno de bendición, de un futuro esperanzador, de un futuro promisorio, de un futuro provisorio. ¿Para qué, pastor? Para darnos el fin que esperamos. ¿Viste? Yo espero llegar a, y como yo espero llegar a y poseer A o B o C, entonces yo reviso lo que Dios tiene para mí. Dice, yo veo que Él dice que lo que Él tiene para mí son pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bienestar y no de calamidad, pensamientos llenos de bendición, llenos de esperanza. Y cuando yo colindo, entrelazo, entonces yo digo, ya va, esto es lo que Dios tiene para mí. Y si eso no es lo que estoy recibiendo, entonces yo no voy a reclamarle a Dios, sino que voy a revisar si yo estoy experimentando, practicando los principios establecidos por Él que me conducen a ese bien, a ese bienestar, a ese futuro esperanzador, a ese futuro de bendición, a ese futuro promisorio, a ese futuro provisorio. Soy yo el que debo revisarlo. No es arte de magia, es fe. No es conforme a lo que Dios me revela en una noche oscura. ¿Cómo es eso, pastor? Entonces, ¿Dios no me puede revelar algo en una noche oscura? Sí, Dios te puede revelar algo en una noche oscura conforme a su escritura. Te lo voy a decir de otra manera para que no se te olvide. Dios puede revelarte algo en una noche oscura conforme a sus escrituras. Porque no se ha abierto hasta ahora otro libro que no sea el que ya está abierto, que contiene 66 libros, de Génesis capítulo 1, versículo 1, a Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. No se han abierto otros libros. Por lo tanto, Él no te puede revelar algo fuera de lo que está escrito, porque de lo contrario Él estaría yendo en contra de lo que escribió, reveló a los antepasados para que sirvieran de luz a los que hoy estamos en este presente. ¿Lo ves? Entonces eso de que Dios a las 3 de la madrugada me despertó y me dijo tal cosa, si esa tal cosa está fuera del orden escritural, por favor, ese no fue Dios que te lo reveló. Bien, ¿qué ha sucedido y qué sucede en la actualidad con relación a que esos pensamientos de bien, esos pensamientos de bienestar, de promesas,
no se manifiestan plenamente. ¿Qué sucedió en aquella oportunidad y qué sucede en la actualidad? El mismo Jeremías, capítulo 6, versículo 16 al 19, nos da la respuesta. Fíjate rapidito porque la hora está avanzando. Dice la Escritura: así dijo el Señor: párense en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y encontrarán descanso para sus almas. Fíjate lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo: párense, oye, detente un momento, esa premura que llevas. Por eso es que la gente sigue diciendo que el bien y la misericordia lo siguen todos los días de su vida. Ya viene con una. Sí, la gente sigue diciendo: el bien y la misericordia me siguen todos los días de tu vida. Pero si el bien y la misericordia te siguen todavía hasta este día, es porque tú no te has detenido. Es porque llevas una prisa y el bien y la misericordia andan corriendo detrás de ti. Para que ellos te puedan alcanzar, tú tienes que detenerte. Pero no te puedes detener. Pero Dios te dice: hey, detente. Stop here, please. Detente por un momento. Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden en él, y hallarán descanso para tus almas. Pero ¿qué contestaron? ¿Qué contestó el pueblo en aquella oportunidad? El pueblo contestó: no andaremos. Pero bueno, ya va. ¿Quieres recibir las bendiciones de Dios, pero no quieres hacer lo que Dios te dice? ¿Quieres el beneficio, pero no el compromiso? Eso no funciona. Eso es como si tú me dijeras que vas a obtener grandes ganancias en algo donde tú no has invertido nada, ni siquiera tiempo. Porque si tú has invertido tiempo, talento, esfuerzo en algo, tú tienes derecho natural, escúchame, un derecho natural, un derecho universal de recoger. Pero si no has invertido, ¿cómo esperas? Esta gente dijo: no andaremos. Y luego Dios, por su gran amor, le vuelve a decir: mira, escuchen el sonido de la trompeta. Es decir, la palabra trompeta también simboliza profetas, profecías. Y Dios le está diciendo: pero escuchen el sonido de los profetas. Escucha lo que Dios te está diciendo en este tiempo. ¿Qué dijeron ellos? ¿Y qué dice mucha gente ahorita? No escucharemos. Entonces la Escritura dice en el versículo 19 de ese capítulo 6 de Jeremías que Dios le dio el fruto de sus pensamientos. Dios le dio el fruto de sus pensamientos. ¿Qué le dio Dios? El fruto de sus pensamientos. Pero fue Dios quien se lo dio realmente, sino que Dios se echó a un lado. Oye, no me quieres escuchar, no quieres hacer, no quieres andar por el camino que yo te estoy mostrando. ¿Ok? Entonces recibe el fruto de tus pensamientos, de tus obras, de tus acciones. ¿Por qué? Porque no escucharon el andar por el buen camino, no escucharon el sonido profético. Hoy se está levantando una voz profética en muchas áreas, pero voz profética divina, voz profeta autorizada. Escucha esta palabra que te voy a decir: voz profética autorizada por Dios. No esos profetas, discúlpenme la expresión, que yo dije que les iba a dar una enseñanza con relación a eso, que andan lanzando maldiciones que no concuerdan con nada de lo que está escritura. Vuelvo a repetirte lo que te dije anteriormente. Dios puede revelarte en una noche oscura, o mejor dicho, en una noche oscura Dios puede darte una revelación conforme a su escritura, no conforme a tu capricho, no conforme a lo que tú piensas. Porque si Dios me revela algo fuera de la escritura, ese ya no es Dios. Ese soy yo mismo, el diablo interno que tengo, el Satanás interno que tengo. Porque hay gente que reprende al diablo por fuera, pero resulta que el diablo está adentro.
Bueno, ahora bien, es por ello que hoy yo quiero, esta última parte de este tema, quiero darte algunos principios para que tú los consideres. Son principios muy sencillos que sean aplicados, oído, en cualquier área de nuestras vidas. Como dije antes, no esperes cosechar nada donde tú nada has invertido, ni siquiera tiempo. Si no has invertido tiempo, esfuerzo, dinero, talento, pero donde yo esté invirtiendo tiempo, esfuerzo y mi talento, mi profesionalismo, entonces yo tengo que esperar cosechar de ahí, porque esa es la ley divina, ley de la reciprocidad, ley de la retribución, ley de las compensaciones, ley de causa y efecto, ley de siembra y cosecha. ¿Ves? Por eso es que yo no debo, oído, que este es otro error que cometemos, no debo maldecir la tierra donde yo siembro. Hay gente que maldice la tierra donde siembra. Está trabajando, qué sé yo, en un restaurante, por decir algo. Mire, ¿cómo te va en el restaurante? No, chico, ese restaurante no sirve. Oye, ya va, pero ¿cómo es que no sirve y tú trabajas allí? Entonces quiere decir que lo que tú haces tampoco sirve, porque estás prestando un servicio que no sirve en un restaurante que no sirve. Y si no sirve, entonces ¿cuál es tu cosecha? Tu cosecha será no sirve. El profeta Ageo dijo: siembras mucho y recoges poco, o no recoges nada. Y el salario, y si trabajas a jornal, recibes tu jornal en saco roto. ¿Por qué? Porque estás maldiciendo la tierra donde estás laborando, por Dios. Tú tienes que bendecir a la gente. Hay gente que presta dinero o hace un trabajo a crédito y después maldice a la persona que le tiene el dinero, no te va a pagar. ¿Por qué? Porque estás sembrando maldición. Tú tienes que bendecir a esa persona, pedir que se les abran las puertas, que se les abran los caminos, que puedan prosperar, porque en su prosperidad está la vuelta del dinero que tú invertiste, el trabajo que hiciste o el préstamo que le facilitaste en alguna oportunidad. Viste que las cosas no son como tú las has venido pensando. Hay una escritura. Ah, no, que Dios me reveló anoche, en una noche oscura. Bueno, si eso es lo que te reveló Dios en una noche oscura, está en contra de las escrituras, no fue Dios. Tengo noticias para ti, no fue Dios. Así lo hayas visto, como la mayoría dice, lo vi vestido de blanco. No te olvides que la escritura dice que el diablo también se viste como ángel de luz. Tú sabes a qué diablo me refiero. Ok, continuamos y termino con estos puntos rapidito. Entonces, te voy a dar unos principios que rigen la ley de la reciprocidad. Fíjate bien, principios que rigen la ley de la reciprocidad, la ley de las compensaciones, la ley de la siembra y la cosecha, la ley de causa y efecto. Principios que tienes que al practicarlo tienen que ser en todas las áreas de nuestras vidas. Repito, estos principios no tienen un área definida, sino que te definen el área. Otra vez, no tienen un área definida, pero te definen el área. Es decir, no tienen un área definida donde sembrarlos, donde colocarlos, pero te definen el área donde lo debes colocar, según el plan, el propósito que Dios tiene para con tu vida. Ok, estos principios son los siguientes. Número 1, la semilla que tú piensas sembrar en cualquier área es una inversión que vas a hacer en un negocio, X negocio, o lo vas a sembrar en un ministerio, X ministerio. Esa es tu semilla. Esa semilla tiene que ser seleccionada. Tiene que ser
escogida minuciosamente. Fíjate que te digo, son principios que no te definen, no están definidos a un asunto, pero que te definen el asunto. Cuando yo la escojo minuciosamente, es apartada, es separada, es seleccionada para, ¿ves? Al seleccionarla, agarro la semilla, sea cual sea. Hoy voy a dar lo mejor de mí, de mi talento y de mi esfuerzo para tal cosa. Porque lo que busco al sembrar esta semilla, mi talento, mi esfuerzo, mi dinero, mi inversión de tiempo, es con la finalidad de obtener X cosa, X o Y. Entonces me concentro en la X o en la Y, porque ya seleccioné, escogí minuciosamente la semilla para sembrarla. ¿Viste? Por eso es que funciona para toda área de nuestras vidas. Voy a continuar rapidito. Entonces, esta palabra te la voy a dar de regalo. Es un regalo. Si quieres la anotas, esta palabra. Pero por favor le pones al lado José Silva. Mira, cuando esperamos algo de Dios, tenemos que sembrar o invertir en lo que esperamos de Él. ¿Lo ves? Cuando esperamos algo de Dios, tenemos que sembrar o invertir en lo que esperamos de Él. En otras palabras, ¿ok? Son sueños, son metas, son negocios, es un proyecto, es un ministerio, entre otras cosas. Pero cuando yo espero algo de Dios, yo debo sembrar o hacer una inversión con relación a lo que espero de Él. ¿Ves? ¿Qué espero de Dios? Tiempo, larga vida, longevidad, salud. Entonces, eso es lo que espero de Él. Entonces yo debo sembrar lo que quiero recibir de Él, porque esa es la ley, ese es el principio. Fíjate, un ejemplo, anótalo rapidito por la hora. Capítulo 26 del libro de Génesis. Lo vas a leer completo, pero los primeros versículos nos explican que había una hambruna, una gran hambre cayó en la tierra donde estaba el señor Isaac. Y lógicamente él pensó, como lo han pensado muchos venezolanos, irse de ese lugar, emigrar, salir lejos, porque no hay vida. Aquí no vamos a prosperar nunca. Claro, si esa confesión la sigues dando, recuerda que estás sembrando, no vas a prosperar nunca. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que no vas a prosperar nunca. Entonces Isaac dijo, me voy de este lugar. Este no es un lugar para mí. Yo soy un hombre muy talentoso, muy capacitado para seguir en este lugar haciendo para lo que no estudié, para lo que no me preparé. Yo no voy a seguir lloviendo sobre mojado. Pues, imagínate tú, el señor Isaac conversando con su esposa en un almuerzo, en un desayuno, hablando estas cosas. Entonces, cuando Dios vio que Isaac estaba pensando en eso, se le presentó y le dijo, no bajes a Egipto, que era en aquel entonces la tierra más próspera, como decir el sueño americano de aquella época, era ir a Egipto. Entonces, y Dios le dijo, quédate aquí, en la tierra que yo te voy a decir, te quedas. Entonces el señor Isaac obedece lo que Dios le dice, y dice la Escritura que él sembró en aquella tierra en época de hambruna, oído, en época de hambruna, en época de ruina, en época de escasez. Dice que él sembró y recogió aquel año el 100 por 1, año para ti. Si tú me estás oyendo hoy, estás prestando atención al tema que te estoy dando, a los principios que te estoy entregando, entonces para ti y por ende para mí, porque si yo estoy sembrando para allá voy a cosechar.
Es el año del 100 por 1, de recoger el 100 por 1. La Escritura dice que Isaac sembró y recogió y cosechó en aquel año el 100 por 1. Y no tan solo eso, sino que dice, y lo bendijo el Señor. ¿Con qué lo bendijo? La Escritura establece que él se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. 4 cosas cosechó el hombre por el acto de fe y de obediencia de sembrar en una tierra inhóspita, pero por obediencia a su Dios, que le dijo: no te vayas a Egipto, no corras tras el sueño americano, porque te voy a bendecir aquí en esta tierra inhóspita. Cualquiera pudo haber dicho: eso no fue Dios quien me lo dijo, porque Dios no me va a decir que me quede en un lugar donde no hay vida. Pero aquí dice que el Señor lo bendijo, y estas 4 cosas o 5 se manifestaron en él. En primer lugar, cosechó el 100 por 1. 2, se enriqueció. 3, prosperó. 4, se engrandeció. 5, se hizo muy poderoso. ¿Por qué? Porque seleccionó. ¿Por qué? Porque escogió minuciosamente la semilla que iba a sembrar, indistintamente de la tierra, porque la tierra quien se la señaló fue Dios. Yo planté, dijo el apóstol Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. A su nombre, gloria. Número 2, la semilla tiene que morir. Otro principio que te enseño: la semilla tiene que morir. Juan capítulo 12, versículo 24 dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿ves? Lleva frutos. Lleva frutos. ¿Ok? Entonces la semilla debe necesariamente caer en tierra y morir para que pueda llevar fruto. Y el sembrador, oído con estos sembradores, el sembrador debe asumir la actitud de pensar, de no pensar más en la semilla sembrada, sino en los frutos que esta semilla dará. Allí debe estar el enfoque. A veces pensamos en la semilla que sembramos y no la dejamos morir. Sembramos una semilla y no la dejamos morir porque siempre estamos recordando: wow, si no hubiese sembrado esta semilla, a lo mejor tuviera semilla para tal cosa. Y andamos en una... Entonces no estamos claros ni definidos. Por eso yo digo que estos principios no son... no te definen una cosa, pero te definen la cosa para donde tú debes hacer, o lo que tú debes hacer. Entonces el sembrador debe asumir la actitud de no pensar más en la semilla sembrada, sino en el fruto que ésta dará como resultado del acto en sí. Pero tiene que dejarla morir. Es algo escritural, es un principio. Juan capítulo 12, versículo 24. Hay que dejar morir, escúchame esta palabra por favor. Hay que dejar morir la semilla, para que el principio de la resurrección se pueda activar. No hay otra forma. No hay otra forma, escrituralmente hablando, universalmente hablando. Número 3. Bueno, un ejemplo que para cerrar el número 2, vuelvo a poner el ejemplo de Abraham e Isaac, capítulo 22 del libro de Génesis, capítulo 11, versículo 17 al 19 del libro de los Hebreos, donde está resumido ese capítulo 22 del libro de Génesis. Dice la escritura allí que se activó cuando el Señor Abraham ofreció a su hijo, se activó el principio de resurrección, porque en un sentido figurado, él recibió a su hijo resucitado. ¿Lo ves? Entonces, la semilla tiene que morir para poder
para que se pueda activar el principio de la resurrección para nunca más morir. Número 3, el principio es inexorable. ¿Qué quiere decir la palabra inexorable? Que no se puede evitar, es que no se puede eludir, que no se puede detener. El principio de la siembra y de la cosecha, el principio de la semilla, es algo, es inexorable. Yo no puedo evitar que mis semillas me alcancen. Yo no puedo evitar que, o eludir. Yo no puedo detener el proceso, porque la semilla, según el principio número 2 que te he dado en el día de hoy, que la semilla debe morir, va a caer en tierra, va a morir y va a dar fruto, porque va a activar el principio de la resurrección. Ahora bien, el género y el número de semillas es lo que determina la cosecha en frutos y en cantidad. Hay dos factores determinantes para una cosecha. Oído con esto. Hay dos factores determinantes y a la vez multiplicadores. Repito, hay dos factores determinantes en una siembra y una cosecha en cuanto a la multiplicación. Esos dos factores son escasamente, abundantemente. Ya te lo dije todo. El que siembra escasamente, el factor multiplicador será escaso. El que siembra generosamente, el factor multiplicador será generoso. Son dos factores. ¿En cuál de ellos estamos nosotros? ¿En cuál de ellos estamos practicando el principio en todas nuestras vidas? No estamos hablando en una cosa definida, estoy hablando en todas las áreas de mi vida. El que siembra en su cuerpo abundantemente comida, cuando le salga una protuberancia por aquí abajo, él va a saber que está cosechando abundantemente. ¿Lo sabe? Ahí no hay otra cosa. Bien, número 4, ya estamos terminando. La actitud del sembrador. El cuarto principio, la actitud del sembrador. El sembrador o es paciente o es ansioso. Si es ansioso, tu ansiedad puede abortar la semilla sembrada. O mejor dicho, puede abortar el proceso de la semilla sembrada. ¿Por qué? En Marcos capítulo 4, versículos 26 y 29, nos habla de que la siembra es un proceso. Repito, siembra en todas las áreas de tu vida. Es un proceso. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, nos dice: echa tu pan sobre las aguas, que al final del tiempo, o en mucho tiempo, la recogerás. Eso es siembra. Entonces, en Marcos nos habla de que es un proceso. No importa cuán ansioso estemos, el proceso debe cumplirse. Debemos aprender a tener paciencia. Ese proceso enfoca lo siguiente: primero, la siembra, se siembra la semilla. Segundo, pasan los días. Tercero, la semilla brota sin que sepamos cómo. Primero hierba, luego espiga, luego grano lleno de espiga y después viene la cosecha. Es un proceso que debemos esperar con paciencia, porque la ansiedad puede abortar el proceso de la semilla sembrada. Son principios, hermanos. Son principios. Entonces te he hablado de 4 principios para recordártelo, para acelerar en la recta final. Fíjate, de este tema, por supuesto, de este punto. Número 1, ¿qué hay que hacer sobre los principios que rigen esta ley de reciprocidad, de compensación, retribución, ley de causa y efecto? ¿Cuáles principios son? Primero, la semilla que se siembra tiene que ser escogida minuciosamente.
minuciosamente elegida, escogida, destinada para. Yo no puedo agarrar una semilla y decir la destino para tal propósito y luego desviarme de ese propósito, porque ya el primer principio lo violé. Número 2, la semilla tiene que morir, tienes que dejar que la semilla muere. Capítulo 12, versículo 24 del libro de Juan. 3, es un principio inexorable. ¿Qué es un principio inexorable? Siempre, siempre nos va a alcanzar. Siempre. 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 No lo puedes evitar, no lo puedes eludir, no lo puedes detener. 4, actitud del sembrador. ¿Paciente o ansioso? Factor determinante, escaso, generoso. Son los 4 principios que te he enseñado hasta ahora. Ahora viene el 5.º principio, con este cierro. Sembrar según lo que quiero obtener. Sembrar según lo que quiero obtener. Capítulo 1 del libro de Génesis, versículos 11 al 12, dice que todo árbol da fruto según su género y según la semilla que esté en él. ¿Ves? Según su género. ¿Qué quiero obtener? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Por qué hago esta inversión? ¿Cuánto quiero ganar? Me hacen una entrevista en un lugar de empleo y me preguntan cuánto quiere ganar. Yo mido la dimensión del trabajo en todo su aspecto. Veo las dimensiones en lo alto, en lo profundo, en lo ancho. Veo sus dimensiones y digo, wow, voy a ser gerente de operaciones. Al ser gerente de operaciones, automáticamente paso a ser un empleado de confianza. O sí, más o menos, si por allí, si estoy en lo cierto. Un empleado de confianza. Un empleado de confianza no tiene horario. Entonces yo mido las dimensiones. Entonces, de acuerdo a las dimensiones y de acuerdo a esto y de acuerdo a lo otro, enseguida digo, bueno, mira, el salario que me gustaría devengar está entre X cantidad y X cantidad, de acuerdo a mi capacidad, de acuerdo a mi talento, de acuerdo a mi profesionalismo y de acuerdo al trabajo que voy a realizar. Entonces, ya yo me proyecté, ¿ves? Porque ya sembré. ¿Qué sembré? Sembré la palabra, sembré una palabra especificando las dimensiones mías y proyectándome hacia las dimensiones y demandas del empleador. ¿Ves? Ya me proyecté. Entonces pongo sobre la mesa lo que yo aspiro y con base a eso comienza la negociación. ¿Por qué? Porque la Escritura lo establece. Es sembrar según lo que quiero obtener. Todo árbol dará su fruto según su género y según la semilla que esté en él. Bien. Terminamos con esto. 3 reflexiones o 4 reflexiones que yo no las llamo reflexiones, las voy a llamar como una nota ampliatoria del tema que acabo de exponerte con mucho cariño, con mucho respeto, pero con mucha autoridad, porque sé lo que estoy diciendo. Cuando un agricultor, oído con esto, pierde una cosecha, siembra con mayor fuerza. ¿Viste? Es lo contrario de lo que hacen muchísimos. No, yo no voy a seguir en esto. Esto es pérdida de tiempo. No, el agricultor siembra con mayor fuerza. ¿Con qué fin? ¿Hacia dónde se proyectó? Para reponer el déficit, entre comillas, perdido. ¿Ves? Él dice, oye, no me dio. Este mes no me está dando la cuestión. Entonces este otro mes voy a poner mayor esfuerzo porque debo reponer el déficit perdido. ¿Lo ves? Eso lo hace el agricultor. Ahora, yo no soy agricultor, pero soy un sembrador en áreas laborales, en mi área de trabajo,
a lo que yo me dedico. Entonces, cuando yo veo que las cosas no están dándose como se deben dar, ¿qué debo hacer? ¿Bajar la guardia? ¿Caerme? No, ahora se necesita un mayor esfuerzo. Cuando el Señor Josué perdió el apoyo de Moisés porque éste murió, se desvaneció. Pero ¿cuál fue la palabra sabia, reponedora, reconstructiva de Dios? ¿Cuál fue? Esfuérzate y sé muy valiente. En ninguna otra parte de la Biblia Dios le había dicho a Josué que se esforzara. Pero cuando pierde a su apoyo, a su tutor, a su mentor, a su maestro, a su guía, el hombre perdió las fuerzas. Pero Dios le dijo: levántate, esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, en este nuevo año, indistintamente de las ganancias, entre comillas, o de pérdidas, entre comillas, porque nada está perdido, todo está sembrado. Ya yo no expreso de esa manera, sino que digo que todo está sembrado y todo ha de cosecharse. Entonces, si hubo algún déficit, entonces ahora debemos esforzarnos un poco más para reponer el déficit que tuvimos. Bien, segundo, en el caso de Abraham, oído con esto porque estoy terminando y estoy poniendo el sello, el finish en esto. En el caso de Abraham, cuando ofreció a Isaac, un caso muy conocido, el factor preponderante, oído, el factor preponderante, predominante, el factor que superó, pues el factor que destacó en Abraham fue la obediencia. Fue la obediencia, la cual, esa obediencia propició la intervención divina de Dios para con su vida. Y ustedes conocen lo que sucedió. No tuvo necesidad que ofrecer a su hijo literalmente, sino que lo recuperó, lo resucitó en sentido figurado. Entonces, fue el factor preponderante fue la obediencia, la cual propició la intervención divina. Y la obediencia la originó el creer que él tuvo en la promesa que Dios le dio. ¿Qué te prometió Dios? Cuando creemos en una promesa, obedecemos con base a esa promesa o sobre la base de esa promesa, entonces propiciamos la intervención divina de nuestro Padre en nuestras vidas. ¡Wow! Quiera Dios que lo hayas agarrado, que lo hayas captado. Y si no, vuelve a escuchar el tema. Lo corres y escuchas esto que te estoy diciendo. El número 2. En el caso de Isaac, vemos el mismo principio. El factor preponderante, dominante, el factor sobresaliente, destacado de Isaac, en el capítulo 26 del libro de Génesis, fue su obediencia. No, me voy para Egipto. El sueño americano, en aquel tiempo era el sueño egipcio, porque Egipcio era la ciudad más prominente de aquella época. Entonces Dios le dijo: no, quédate y siembra en la tierra que te voy a mostrar. Entonces el factor preponderante, sobresaliente, destacado, predominante fue la obediencia. Y la obediencia propició la intervención divina, y lo que propició la obediencia fue precisamente el creer en la promesa. Él creyó en la palabra que Dios le dijo y actuó con base a ella. Fe activa, no fe pasiva. Recibo, yo recibo, esa palabra es buena, aleluya. Esa es fe pasiva. Yo diría fe alborotativa, que alborota, o alborotativa, que alborota, pero que no es fervesciente, pero no sé si usé bien la palabra, pero no es la fe activa. Por último, debo decirte, por tanto, cuando somos constantes, como número 4, y consistentes con lo que hacemos sobre la base de lo que creemos,
la intervención divina a nuestro favor es segura y confiable. Te lo repito porque con esto cierro. Cuando somos constantes y consistentes sobre la base de lo que creemos, la intervención divina a nuestro favor es segura y es confiable. Pastor José Silva. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo domingo con una nueva palabra, con una nueva directriz. ¿Cómo llamaríamos este tema? Vamos a llamarlo Siempre hagamos el bien, parte 2. Porque es como una continuación. Entonces, Siempre hagamos el bien, parte 2. Te di unos principios bien interesantes que si tú los revisas con calma y los llevas, no todos los días, o no todos a la práctica de un día, pero sí practicar en un día cada uno de ellos hasta que todos se vayan consumando en su tiempo. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado. Declaramos una bendición sobreabundante para todas y cada una de las personas que han estado conectadas y sobre aquellos que se conectarán luego para ver el video post grabación. Bendecidos todos, fuerte abrazo. Recuerden, código de honor: andar en la verdad, andar en justicia, en rectitud e integridad de corazón, haciendo siempre lo que Dios le agrada. Bendiciones para todos. Thaís, un abrazo grande para ti, para Luis. Gustavo, un abrazo grande para ti, para tu familia allá en República Dominicana, Thaís en Ecuador y todos los demás que no, a Starwin allá en Francia y a todos los que se conectaron, tanto aquí en Venezuela como fuera del país. Gracias por apoyarnos, gracias por estar allí, gracias por creer primeramente en Dios y luego en los principios que Dios a través de nosotros nos está instruyendo. Bendecidos todos. Damos gracias a nuestro Dios, siempre.